Normas APA. El origen de las normas APA. ¿Qué son y qué propósito tienen? Las normas APA es un conjunto de normas y directrices propuestas por la Asociación Americana de Psicología para asegurar una presentación clara y consistente de material escrito. Surge en los Estados Unidos durante los años 50, cuando se habló por primera vez de un modelo de presentación internacional de artículos. Escritura con claridad y precisión. El manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo académico. Sin embargo, apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las normas APA nos invitan a la eliminación de las redundancias, generalidades que estorpezcan la comprensión. El formato para la presentación de trabajos tiene que tener un interlineado a doble espacio de 2,0 para todo el texto, con única sección en las notas a pie de página. El tamaño de la letra tiene que ser 12 y el tipo de letra tiene que ser el Times New Roman. Los márgenes en cada lado, por todos los lados de las hojas, debe ser de 2,54 centímetros. La sangría marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. La alineación del texto es a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera. El formato general del trabajo, tenemos que el tamaño tiene que ser en carta, el papel de 8,5 por 11, el espaciado, texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras, que es diferente. 2 espacios después del final de una oración. Los márgenes tienen que ser de 2,54 centímetros en toda la hoja. La sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separadas de celdas. El tipo de letra tiene que ser de 12 puntos. Como vemos un claro ejemplo aquí, tenemos el escrito, la sangría que es a 5 espacios y los márgenes de cada lado de 2,54. Tablas y figuras. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábicos, en el orden como se van mencionando en el texto. Por ejemplo, tabla 1, figura número 1. Esto debe aparecer acompañado de un título claro, preciso, como encabezado de cada tabla y figura. Vemos un ejemplo aquí que tenemos una tabla. Tiene que ir el nombre de la tabla, si es 1, si es 2, si es 3. El título debe ser breve, claro y explícito y tiene que ir siempre en cursiva. El cuadro, la tabla, solamente se ubican líneas horizontales. Y la nota, que tiene que ser la descripción de la tabla, tiene que ser de 10 puntos. En el número de figuras siempre tiene que ir en cursiva, sea en la figura o sea en la tabla que pongamos en nuestro documento. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las citas. Citas. Una cita es una expresión parcial de ideas de afirmación incluidas en un texto. Las citas ofrecen información sobre el autor y el año de publicación. Básicamente, hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre un tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica, en la que el autor tiene un papel secundario. La cita también se puede realizar de manera textual o parafraseada. Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita varía según el énfasis, en el autor o en el texto. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto. Esta se escribe entre comillas y se utiliza letra cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto. Estas llevan sangría y se escriben sin comillas y sin letra cursiva. A diferencia de las citas que llevan menos de 40 palabras. Al final de esta cita
se coloca el punto antes de los datos. Citas del parafraseo. En las citas del parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo puede variar de acuerdo al análisis que se le haga. Reglas según el número de autores. Dos autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por una I. Si se publica en inglés, se utilizaría este símbolo. Ya. De 3 a 5 autores. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega ek al seguido de punto ek al. Ya. De 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero seguido de ek al. Punto. Desde la primera citación. Autor corporativo. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez, el nombre completo, y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita solamente con la sigla. Anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores. Cita de una cita. Se realiza cita de una cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o completarla en caso de ser necesario. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? Una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y pueden incluir notas descriptivas. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. En este caso lleva la presente edición, el editorial, el autor y la ciudad. Esta sería la portada, que también en la parte superior de la página lleva la presente edición, el autor, el editorial y la ciudad. Existen formas y una de estas es la forma básica. La forma básica primero incluye el apellido, la inicial de sus dos nombres, el año, entre paréntesis, título, en letra cursiva tiene que ser específicamente, tiene que estar la ciudad y el país y por último el editorial. Otro es el libro con editor. Los capítulos son escritos por diferentes autores. En este caso, lleva el apellido, la inicial de un nombre, entre paréntesis lleva las letras ED, entre paréntesis el año, luego sigue el título, la ciudad, el país y por último el editorial. El DOI lleva el apellido, la inicial de sus dos nombres, el año, el título y el DOI. El DOI sería los números de donde en la página que encontró la información en la cual se está investigando. Libro con autor lleva primero el apellido, la inicial de un nombre, el año, el título, la ciudad, país y editorial. Libro en versión electrónica, online, lleva primero el apellido, la inicial de un nombre, el año, el título y el recuperado. El recuperado sería el link donde uno consiguió la información. Capítulo de un libro.
Se refería a un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Primero se coloca lo que es el apellido, la inicial de un nombre, y si es de dos autores se coloca nuevamente el apellido del otro autor, la inicial de un nombre, el año, título del capítulo o la entrada. Luego se coloca la inicial de un nombre, el apellido, entre paréntesis se coloca las letras ED, se coloca el título del libro, luego entre paréntesis se coloca, sería lo que es los números de los números de la página, la ciudad, el país y el editorial.